componentes principales. El gasto final es el consumo de bienes y servicios, ¿no es cierto?, que es lo que notamos como que las transferencias, es decir, los pagos que hace el gobierno, ¿no es cierto?, a algunos estamentos, ¿no es cierto?, de la sociedad, como por ejemplo, ¿no es cierto?, a los pensionados a través de jubilaciones. En Chile lo que conocemos como el Pilar Solidario, por ejemplo, hoy día muy también en boga por el tema, ¿no es cierto?, de la reforma previsional, que es también otro de los aspectos que se va a comenzar a discutir. Creo que dice que la próxima semana creo que el gobierno va a mandar ¿no es cierto?, el proyecto de reforma a las pensiones. Y la inversión pública, IG, que forma parte, ¿no es cierto?, de la inversión total I. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hablar, no es cierto? Básicamente nos vamos a concentrar en el G, en el gasto gobierno, ¿ya? Los tres componentes son relevantes desde el punto de vista presupuestario, pero solo los GI son desde el punto de vista de la demanda agregada. ¿Por qué solo los GI son desde el punto de vista de la demanda agregada? ¿Cómo estaba la fórmula de la demanda agregada por el lado del gasto? ¿Qué tenemos? C más G más I en una economía cerrada. Por eso es, ¿de acuerdo? Entonces, los únicos componentes que son relevantes, ¿no es cierto?, para la determinación de la demanda agregada de la economía de un país, ojo, desde lo que estamos hablando desde el gobierno, ¿no es cierto?, sería el consumo del gobierno, ¿no es cierto?, expresado en lo que es gasto del gobierno propiamente tal, y la inversión que hace el gobierno y su G, digamos, que sería la inversión que el gobierno hace, que está dentro de I, ya, de la inversión total. Las transferencias de gobierno al sector privado, ya lo hemos dicho, son gastadas por los consumidores y normalmente, ¿no es cierto?, entran eventualmente después a la ecuación, ¿no es cierto?, de la demanda, ¿no es cierto?, como consumo por parte de las personas, en este caso, por ejemplo, de los jubilados, por ejemplo. Al gasto en bienes y servicios, el consumo final del gobierno, la transferencia, les vamos a llamar el gasto corriente. Si agregamos la inversión por el gasto en capital, hablaríamos de el gasto total que hace el gobierno, y ese gasto total, ¿con qué lo tiene que financiar el gobierno? Con su presupuesto, porque todo, ¿no es cierto?, en definitiva, los desembolsos financieros que el gobierno tiene en un año. Política fiscal. ¿Qué vamos a ver, no es cierto? La política fiscal, básicamente, cómo se financia a través de los impuestos, como está ahí expresado a mano derecha, ¿ya? La política fiscal, ¿no es cierto?, tiene ¿qué grandes propósitos? Uno, en alguna medida, controlar o lograr, ¿no es cierto?, cierto equilibrio respecto al desempleo. Ya lo vimos al comienzo del punto, ¿me acuerdan?, cómo Keynes proponía ciertas acciones justamente para lograr, ¿no es cierto?, en alguna medida, cierto control del desempleo y a través, ¿no es cierto?, eventualmente, ¿no es cierto?, del gasto público y de los ingresos. La inflación. ¿Qué hemos dicho? A veces, ¿no es cierto?, cuando el gasto del gobierno es superior, ¿no es cierto?, y ese gasto del gobierno lleva a que el propio gobierno comienza a emitir dinero de una manera inorgánica, lamentablemente eso aquí nos conduce a un proceso, ¿no es cierto?, de alza sostenida de los precios, es decir, a un proceso inflacionario en la economía de los países. Luego, la política fiscal, ojo, no es irrelevante desde el punto de vista de los efectos que pueda tener en la inflación de un país. Y por eso, digamos, siempre tiene que haber un debido control y un debido equilibrio, ¿no es cierto?, entre las políticas fiscales del gobierno y sus consecuencias que puedan tener, ¿no es cierto?, en el sector monetario, particularmente en la inflación. Y cuando el gobierno, ¿no es cierto?, tiene gastos que superen a los ingresos, ¿cómo se tiene que financiar? ¿Qué es lo que nos pasa a cada uno de nosotros en nuestra casa o en nuestras propias finanzas personales cuando nuestros gastos son superiores? O recurrimos a ahorros que tenemos o nos endeudamos, ¿de acuerdo?